El problema 2.72 dice, determine, inciso A, las componentes X, Y y Z de la fuerza de 750 newton e inciso B, los ángulos θx, θy, θz que forman la fuerza con los ejes coordenados. Entonces, este problema es del tema de vectores en 3D, vectores en el espacio, en donde nos piden encontrar las componentes a través de esta fuerza con los ejes coordenados. Como este es un vector en 3D, va a tener una componente en X, una componente en Y y una componente en Z. En este vamos a ocupar, nomás se está hablando del vector de 750 newton, como aquí lo mostramos. Este vector de 900 lo utiliza para otro ejercicio. Entonces vamos a hacer este problema, donde vamos a agarrar este vector en, y lo vamos a descomponer en estas fuerzas. Para poder resolver esto, es lo mismo que los vectores en 2D, solo que aquí en 3D va a tener, es lo mismo, nomás que se agrega otra componente. Si yo digo, por ejemplo, que este es un vector llamado, yo por decir así, llamado f, va a tener tres componentes. Este vector, como dicen, está en 3D. Si lo pudiéramos apreciar, este vector yo lo puedo, va a tener una componente en Y. Vamos a dibujarlo. Así más grande. Va a tener una fuerza aquí en Y. Que va a ser, que aquí yo le puedo llamar que se llame FY. Al proyectarlo este vector, va a tener una componente en Y. Y como está en 3D, va a tener otra proyección para acá, hacia esta dirección, que si se fijan va a ser paralela a esta dirección. Aquí lo alargué un poco, pero ok. Aquí este vector de 750 lo puedo proyectar en este lado y hacia este lado. Entonces este lado sería FY y este lado, como está en 3D, no está en X, está sobre el plano XZ. Entonces yo le puedo decir que este vector, esta proyección del vector sea f de XZ. Que por el dibujo que lo muestran ahí dibujado, yo puedo decir que la paralela de esta va a ser la paralela de esta. Entonces, no importa el tamaño del vector, con que diga el valor de su magnitud ya se sobreentiende que es el vector. Lo importante es de que esté en esa dirección. Entonces, como esta es la paralela de esta va a ser XZ. Pero, entonces, ahorita nos ocupamos primero de ese triángulo, ¿no? Si lo dibujáramos, tendríamos un triángulo de fuerzas donde aquí estaría rojo. Vamos a dibujarlo bien. Aquí estaría rojo. Vamos a ponerlo más grueso. Ahí. Y vamos a ponerle azul. Este va a ser la fuerza F de 750 newton. Con ese problema me da el ángulo, agarro este ángulo que va a ser 35 grados.
La proyección, como este es un vector, se debe proyectar sobre los ejes coordenados. Como este, lo voy a proyectar sobre el eje Y, porque va a ser FY. Entonces, este vector le voy a llamar FY, como lo habíamos dicho, nomás que en 3D, nomás lo estoy poniendo como si fueran 2D. Y este sería la proyección f de xz. Entonces, si se fijan, tengo un triángulo rectángulo, porque este es un ángulo de 90 grados. Y como es un ángulo de 90 grados, acá está la hipotenusa, está frente. Entonces puedo sacar la proyección de FY utilizando trigonometría. Puedo decir que puedo decir que coseno de 35 grados coseno de 35 grados, que es de este ángulo, va a ser igual al cateto adyacente, que es el al lado que está pegado al ángulo, va a ser FY entre la hipotenusa, que va a ser F. Por lo tanto, puedo despejar FY. La F que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces va a ser FY va a ser igual a F coseno de 35. Y aquí hay que tomar en cuenta de que como es la proyección de este vector es hacia arriba, esto es positivo porque va hacia el eje positivo de las y, más y. De lo contrario, nomás se le pone un menos de aquí para conservar los signos y las componentes. En este caso no le pongo nada, va a ser positivo y va a ser FY es igual a F, que vale 750 newton. Coseno de 35. FY va a ser igual a la multiplicación de eso. Va a ser coseno de 35 por 750. Va a ser 614. 614.3640 newton. Entonces ya tenemos la FY, que es una de las cosas que nos pide el problema. Aquí, como tenemos este triángulo de fuerzas debido a la descomposición de esta fuerza, tengo dos componentes de fuerza de esta fuerza de 750 newton. Puedo sacar la otra componente que va a ser la fuerza F de XZ. Y por trigonometría puedo decir que seno de 35 grados va a ser igual a cateto opuesto, que va a ser F de XZ entre la hipotenusa, que en este caso es F, que va a ser 750 newton. Entonces F de XZ aunque, bueno, el autor maneja F de XZ como FH, una fuerza horizontal, pero es lo mismo. Entonces
para sacar f de xz, esta f que está dividiendo pasa multiplicando y me quedaría más. Bueno, en este caso también podría poner el signo, no importa tanto sobre esa componente, pero aún así le pongo positivo y va a ser f seno de 35. Para recordar de que tienes que considerar los signos, nomás que hay que considerar los signos en las NFX, FY y FZ. NFX y Z no importa tanto porque no está en una dirección muy fija, entonces por ahora no importa. Entonces va a ser f de xz va a ser igual a lo que vale f, y f vale ¿qué? 750 newton por el seno de 35 grados. F de xz va a ser la operación de esas. Va a ser igual a 750 newton por seno de 35 grados. Y vale 430.18 23 newton. Esta proyección fxz va a ser la proyección, va a ser este vector f de xz de este triángulo rectángulo que utilicé, porque en este sí tengo el ángulo. Podría haber utilizado también este otro ángulo, porque yo sé que de aquí a acá son 90 grados, entonces si aquí son 35, aquí sería 90 menos 35, serían 55 grados, y también utilizar 55 grados para agarrar este ángulo. Es lo mismo, se puede hacer de las dos maneras y da el mismo resultado. Entonces ya sacamos f de xz, que si se fijan, este vector va a ser paralelo a este vector, por lo tanto va a tener la misma magnitud. Entonces puedo decir que este vector que está sobre el plano xz, si lo dibujara, si dibujara el plano xz, si dibujara el plano xz, si me guío del eje x más o menos para acá, bueno, y si me fuera más para acá, más o menos para acá, para que se vea, este es el plano xz. Entonces este vector f de xz va a ser el mismo que este vector, porque es la paralela de este triángulo de fuerzas. Entonces puedo decir que este vector azul, puedo decir que es f de xz, que va a ser el vector que va a estar en el plano xz, ya no va a estar en y. Entonces ya cuando ya está en el plano, en este plano xz, puedo descomponer este vector en su componente en x y en su componente en este caso z. Y si se fijan, cuando lo descomponga va a tener la parte x va a ser positiva, va a ser un número positivo, y la z va a ser un número positivo, porque este es el eje positivo de la z. Entonces al descomponer este vector, lo voy a hacer con otro color para que se vea. Entonces con una flecha vamos para acá. Este vector va a tener su componente aquí en x y su componente más o menos acá. Vamos a ponerlo acá. Este va a ser fx, que es la que me preguntan.
y este va a ser Fz. Y si se fijan, tengo otro triángulo rectángulo, pero ya en el plano XZ. Va a ser entonces, y si se fijan, Fx y Fz son positivos porque van a favor de la dirección de los ejes. En este caso, f de x va a favor del eje positivo de las x. Igual, z positivo. Entonces, si yo dibujara el vector, si lo viéramos en 2D, estaríamos viendo vamos a ponerlo más grande, para acá sería Fz, para acá si dibujamos el triángulo para que se pudiera ver un poco mejor en 2D, como siempre lo vemos, este sería un ángulo de 25, este sería f de xz, porque si lo vemos con esta perspectiva, aquí hay un ángulo de 90 grados, entonces va a ser, es este el ángulo de 90 y la hipotenusa es el ángulo, es el lado que está enfrente del ángulo de 90. Entonces esta va a ser fx y fz. Por lo tanto, puedo sacar con trigonometría las componentes x y z. Vamos con la de x. Para sacar la de x, yo digo que coseno de 25 grados va a ser igual a cateto adyacente, que es el cateto que está pegado al ángulo. Va a ser fx entre la hipotenusa. La hipotenusa ahora va a ser f de xz entre f de xz. Ahora vamos a despejar fx, que es lo que me preguntan. Este fxz que está dividiendo pasa multiplicando, entonces va a ser f de x. Y aquí tenemos que considerar ahora sí bien el signo en las coordenadas, igual como en la y, nomás que no lo puse muy bien, pero aquí debería estar aquí positivo, nomás porque va aquí fy positivo, fx va hacia la derecha, entonces va a ser más positivo, recordad que es positivo, y va a ser f de xz por el coseno de 25 grados. Fx va a ser igual a, en este caso f de xz es lo que habíamos calculado, 430 .1823 Newton coseno de 25 esto va a ser igual a 430.1823 coseno de 25. Esto es lo mismo que 389.87 .8776 Newton. Ya tengo fx, fy, me falta fz, y con fz lo voy a utilizar con el seno, nomás que ya no tengo espacio, voy a borrar este. Todo lo pueden
copiar, voy a copiar aquí FY. Aquí FY nos dio, quiero copiar, FY dio 614.3640 3640 Newton. Entonces borro este. Vamos a borrar esta parte. Se va a borrar parte de la proyección, pero lo pasamos otra vez. Ok. Entonces, para sacar FZ, voy a utilizar seno. Porque seno es cateto opuesto de la hipotenusa. Entonces voy a hacer que seno de 25 grados es igual a cateto opuesto FZ entre la hipotenusa, que en este caso es f de xz. Y vamos a despejar FZ. Y aquí, cuando estamos destinando, aquí en este caso FZ, aquí tenemos que importar el signo. Como está en el eje positivo de la Z es positivo y voy a decir que es más. En nota contraria nomás se le pone el menos, no hay problema. Ese está dividiendo, paso multiplicando, me va a quedar f de xz seno de 25. Va a ser igual a f de xz es este término, va a ser 400 430.1823 Newton seno de 25. Seno de 25 grados. FZ va a ser igual a 430.1823 seno de 25. Y este resultado da 181. $80.29. Y aquí son Newton. Si se fijan, ya tenemos Fx, Fy y Fz. Entonces sigue teta x, teta y, teta z. Aquí, al observar, teta y se refiere al ángulo que se calcula del
eje positivo de las y hasta donde está el vector. En este caso aquí está este vector, el ángulo de ese vector al eje positivo de la y es 35 grados. Entonces aquí ya puedo decir que θ y es igual a 35 grados. Aunque igual hay una fórmula con la de cosenos directores que lo vamos a demostrar que efectivamente son 35 grados para demostrar que ese es el ángulo, θ y es el ángulo con los ejes coordenados. Entonces, pero todavía falta calcular el ángulo que hay del eje X positivo hacia el vector y el ángulo Z hacia este. Entonces, yo tengo entonces hay una fórmula por cosenos directores, así se llama. Yo sé que por cosenos directores, yo sé que coseno de θx es una fórmula. En este caso va a ser la componente x del vector dividido entre el vector. En este caso como si fuera la hipotenusa. Entonces f va a ser 750. Y si se fijan, fx ya la calculé, vale esto. Entonces coseno de θx va a ser igual a fx, que vale 389. Punto 87 76 Newton. Todo esto entre F, que vale 750. Newton. Si se fija, Newton con Newton se cancela y puedo despejar θx. Como este está en coseno, para despejar θx se aplica arco coseno en ambos lados y me queda que θx va a ser igual al arco coseno de esta división, que va a ser de 389.87 76 Newton. Bueno, ese se canceló entre 750. Entonces hago esta división y le aplico arco coseno o coseno a la menos 1, que está en la calculadora. Coseno inverso. Entonces va a ser 389.8776 entre 750. Le aplico arco coseno y me das que el ángulo es 58. Punto 67 87 grados. Quiere decir que a partir del eje X positivo yo tengo que recorrer un ángulo de 58. Ay, qué feo. De ese ángulo de 58.67 87 para alcanzar a llegar a ese vector. Esa es la dirección. Ese θx es el ángulo del coseno director.
también vamos a sacar el ángulo en Y para comprobar efectivamente que nos da 35 grados. Entonces va a ser coseno de teta Y igual a FY entre F. Entonces, coseno de teta Y es igual a FY dijimos que era 614.36 3640 Newton entre F, que vale 750, porque es el mismo vector. Entonces, si se fija, Newton con Newton se cancela y puedo despejar teta Y. Teta Y, que voy a poner, teta Y va a ser igual a, como es esta coseno, pasa como arco coseno. Entonces, teta Y es igual al arco coseno, o coseno a la menos 1 es lo mismo, nomás la notación significa lo mismo. 614.3640 entre 750. Este es un 5, más que no se ve. Este es 5. Entonces hacen esta división y al hacer esta división el resultado que le hagan le aplican al coseno y ya queda que teta Y vamos a borrar este. Entonces este lo voy a borrar. Este ya no lo ocupo. Voy a borrar este. También este. Que lo voy a poner aquí el resultado. Ya queda que teta Y es igual a 614.3640 .3614, esto lo divido entre 750 y el resultado lo aplico arco coseno. Si se fijan, teta Y vale 35 grados, que si se fijan son los mismos 35 que vimos acá. Nomás que aquí para sacar este resultado es verlo de manera geométrica, y acá es por la fórmula. Y falta teta z. Para teta z, cosenos directores, y yo digo que coseno de teta z va a ser igual a la componente z de la fuerza, o Fz, entre F. Queda coseno de teta z va a ser igual a Fz
y Fz es 181.8029. Newton en Tf, que es 750. Newton se cancela y puedo sacar teta z. Entonces teta z va a ser igual a esto pasa como arco coseno, me va a quedar arco coseno de 181.8029 entre 750. Entonces hago esta operación, le aplico arco coseno y ya tengo teta z. Teta z va a ser igual a 181.8029 entre 750, le aplico arco coseno y va a ser el ángulo de 75.9715 grados. Y eso quiere decir que a partir del eje Z positivo hay un ángulo de 75.97 grados de aquí hasta donde está el vector. En este caso no se alcanza a ver. Bueno, si le dibujo más o menos el ángulo, este ángulo que acabo de dibujar serían los 75.9715 grados. Y vamos a comprobarlo con los del autor. Ya tengo F, calculamos Fx, Fy, Fz, teta x, teta y, teta z. Entonces vamos a comprobarlo. Voy a borrar todo. Y al comprobarlo con el autor, si se fija, hace lo mismo. Agarra este vector. No más que f de xz le dice fh, pero es lo mismo. Si se fija, nos dio, aplica el seno de 35 para fh o f de xz. Y nos dio a nosotros, f de xz nos dio 430.1823, que si se fijan es muy aproximado. Fx a nosotros nos dio 289.8776, que es lo mismo que 289.88. Se redondea a esto. Luego a Fy sacamos, aquí lo utiliza con otra forma, con cosenos directos, con cosenos y con coseno. Pero si se fijan, nos da lo mismo. Nos dio 614.36, que aquí la orden es 614 positivo, igual a nosotros. En Fz nosotros nos dio 181.82 Newton. Y si se fija, para sacar el ángulo, cosenos directores, coseno de teta x, f de x entre f, coseno de teta y, la fuerza en y entre f. Entonces 289 nos dio 58.57 grados. Coseno de teta y era los 35 grados, que aquí ya los vemos. Y coseno de teta z nos dio los 75.9715, que eran los 76 grados. Que, bueno, aquí lo redondea, pero es lo mismo.